Estamos escuchando la palabra de Dios y recibiendo las cosas que el Señor tiene para nuestras vidas. Y muchas de las cosas que el pastor ha compartido en la palabra de hoy, yo también la voy a compartir, y el Señor así nos muestra que el Espíritu Santo de Dios está en medio del pueblo y hoy nos quiere bendecir con una palabra. Voy a empezar leyéndote, antes de abrir la Biblia, un versículo de la traducción viviente, para que veamos y que vos puedas entender de qué vamos a hablar hoy. Dice así en Isaías 4, 5 y 6. Entonces el Señor creará una nube de humo durante el día y un resplandor de fuego llameante durante la noche, sobre el monte de Sión y sobre los que allí se reúnan. Por sobre toda la gloria habrá un toldo que servirá de cobertizo, para dar sombra contra el calor del día y de refugio y protección contra la lluvia y la tormenta. Amén. ¿Vieron qué hermoso versículo, qué hermosas palabras en este libro de Isaías? Y si ustedes prestaron atención, se pueden dar cuenta de que está hablando Dios de un toldo, de un cobertizo. Entonces yo quiero hoy que pensemos y reflexionemos en la cobertura de Dios, en la cobertura que Dios nos permite tener cuando le aceptamos a Él y cuando tratamos y queremos hacer la voluntad de Dios. Y acá vemos en este pasaje tan precioso, dice: entonces el Señor creará una nube de humo durante el día y un resplandor de fuego llameante durante la noche, sobre el monte de Sión y sobre los que allí se reúnan. Gloria a Dios, qué hermosa esta palabra. Y en esta traducción todavía está tan específica que no hace falta casi explicarla. Y acá vemos el amor de Dios, la cobertura de Dios. Vemos que de acá estaba hablando cuando el mismo pueblo de Israel atravesaba el desierto, cómo Dios los guió con la nube de gloria que se posaba. Ellos se posaban debajo de esa nube de gloria y ese fuego que los alumbraba. Y acá podemos ver cómo ellos peregrinaron por el desierto, pero nunca les faltó la mano de Dios ni la gloria de Dios. Entonces buscaba yo en mi corazón y decía: Señor, ¿cómo podemos explicar la cobertura tuya? ¿Qué es tener la cobertura de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia? ¿Cómo podemos lograr en este mundo tan difícil, tan lleno de obstáculos, llenos de peligros, estar cubiertos, estar protegidos, estar amparados? Y busqué lo que es cobertura, y dice, es igual a un abrigo, a un manto, a un cobertizo, como decía recién la palabra. Estar bajo cobertura es estar resguardado y protegido. Si hay una cobertura, quiere decir que si no la tenemos, podemos estar desamparados o podemos estar expuestos a peligros. Y en realidad eso es lo que pasa en este mundo. Si no tenemos la cobertura de Dios, estamos expuestos a los peligros del enemigo, a los peligros que combaten en nuestras propias vidas, ¿no? De nosotros mismos estamos desprovistos de protección si no tenemos la cobertura de Dios, porque en nuestro ser batalla la antigua persona que éramos contra la nueva, y es un combate de los dos seres, a ver quién gana. Y si estamos flojos en la palabra, si no estamos bien alimentados, el que triunfa siempre es la vieja carne, ¿no? La que peleaba, la que no quería agradar a Dios. Siempre hay que tener en cuenta que nosotros peleamos primeramente con nosotros mismos y después con el enemigo. Muchas veces le queremos echar la culpa al enemigo de todo, y es nuestra propia carne, nuestros propios deseos los que nos traicionan. En la vida diaria, cuando buscamos una protección o una cobertura, lo podemos buscar en una cobertura médica, en una obra social, en un seguro de vida o un seguro de auto. Eso es una cobertura, para que entendamos bien a qué se está refiriendo la palabra. Y vamos a poner nuestra mirada en el Salmo 91. Saben que este salmo muchos lo usan como una protección, pero no es así. Toda la palabra nos protege. No es la palabra sola la que nos protege este salmo. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, por más que tengamos abierta la Biblia en el Salmo 91, no nos va a proteger, porque nosotros tenemos que llevar una vida acorde a la palabra, a los mandamientos, para poder estar bajo esa nube de gloria. Estaba mirando el Salmo 91, que dice así:
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Amén. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Fíjense qué cobertura que da el Altísimo. Pero para tener esta cobertura debemos morar bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Es un salmo muy conocido, es una palabra que siempre la hemos escuchado a lo largo de los años, predicados de muchas maneras. Pero porque la hemos escuchado no quiere decir que la palabra no tenga el vigor y el poder y la frescura de este día. El Señor, hace días que me viene, yo lo he puesto en un devocional, para habitar bajo la sombra del Omnipotente. Imagínense que es como un abrigo, ¿no? Dice la palabra que es como el abrigo. El que habita bajo el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si uno pone un abrigo y se queda abajo de un abrigo, ese abrigo lo está cubriendo. Si nos salimos de ese abrigo, bueno, estamos desprovistos. Una cosa así es lo que este salmo quiere explicar. Como hizo en el pueblo de Israel, como contábamos recién. Hay que tener una relación con el Señor, viviendo bajo sus normas o viviendo bajo sus promesas y bajo la luz de su palabra. Su sombra, dice la palabra de Dios, o manto o cobertura nos protegen no solo del enemigo visible, sino del invisible, de algunas de esas cosas que nosotros no podemos ver ni podemos percibir, porque el enemigo anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Y aquel que no está provisto de la gloria de Dios en su vida, está expuesto. Y estamos en tiempos muy difíciles, donde es necesario que meditemos y que reflexionemos en las cosas esenciales de la vida del cristiano. Muchas veces estudiamos mucho la palabra, pero nos descuidamos en las más importantes, nos descuidamos en realmente estar tratando de guiarnos bajo la luz de la palabra. Si bien todos nos equivocamos y tenemos errores, pero tenemos que tener en el corazón ese sentir de decir, ay Señor, ayúdame, perdóname, quiero hacer tu voluntad, no quiero que ninguna peste, como decía este salmo, me toque mi morada. Dice la palabra de Dios en el versículo 5 que leímos, dice, no tendrás temor del terror nocturno. ¿Qué es el terror nocturno? ¿Cuántas cosas podemos ver? Dice la palabra, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. O sea que caminando bajo su protección no temeremos ni a la muerte, ni a las manifestaciones o tormentos de los sueños. Vieron que muchas veces gente tiene miedo a las pesadillas, o nosotros estamos acostumbrados a tener la presencia de Dios en nuestro corazón y dormimos en paz. Dice la palabra en el Salmo 27, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Pero la gente que no tiene a Dios, es tremendo la situación que vive. A veces cuando llega la noche, cuando todo se queda en calma y quieren conciliar el sueño, empiezan los temores, empiezan los espíritus a dar vuelta, porque son como saetas, son como dardos de fuego que lanza el enemigo para poder destruir la mente y el corazón. Pero el que tiene la cobertura de Dios no puede tocar, amén. Al que está cubierto con la sombra del Omnipotente, nada lo puede dañar. Por eso en esta tarde la palabra que quiero que tengamos en este día y que compartamos es la presencia de Dios, y animarnos unos a otros, a decir, tenés la sombra del Omnipotente a tu favor. Estás bajo la cobertura de Dios, no tengas temor, no tengas miedo de pestilencia ni de plaga, porque la mano de Dios está tocando tu morada. ¿Cuál es nuestra morada?
primeramente en nuestro corazón, ¿no? Donde mora el Espíritu Santo de Dios, donde está la presencia de Dios. Nada puede tocarnos si nosotros estamos en el Señor. Ningún espíritu del diablo, ninguna cosa que ande dando vuelta puede tocar nuestro corazón cuando estamos llenos de Él, ¿no? Saben que cuando viene algún temor, viene del diablo. Dice la palabra de Dios que todo temor viene del enemigo, no viene de Dios. Pero el amor de Dios echa fuera el temor. Entonces es una manera de que nosotros entendamos que llenándonos del amor de Dios se va todo temor. Bajo la cobertura de Dios ni un espíritu va a entrar en nosotros, estamos protegidos, leíamos recién. Su mano es la que nos da un revestimiento, me sale la palabra. Estamos revestidos y es del poder de Dios. ¿No te lo creen? ¿Amén? Uno lo tiene que creer y tomar por fe, porque dice la palabra de Dios que el que no cree es como las ondas del mar, que un día van para un lado y otro día van para el otro lado, que tenemos que estar cimentados y arraigados en la palabra que es la verdad. Dice la palabra de Dios que también hay una cobertura en los ministerios, y es la cobertura ministerial. Dice que ¿qué significa esto? Que si estamos bajo la voluntad de Dios y nos congregamos en un lugar donde se abra la verdad de Dios, también estamos amparados y podemos recibir el alimento espiritual. Vieron que el pastor hoy decía que tenemos alimento, tenemos el pan, tenemos el agua. En el Salmo 23 decía que en lugares de delicados pastos me harás descansar. Y es porque si nosotros pertenecemos a una congregación donde los ministros, donde los pastores están bajo la voluntad de Dios y la cobertura de Dios, esa cobertura nos ampara también. Podemos ser ministrados, podemos pedir oración, podemos recibir un consejo, podemos ir a ellos cuando hay necesidades. Pero ¿qué pasa? También está la gente o los hermanos o los creyentes que se amparan simplemente en la cobertura de un lugar grande, de un ministerio grande, o de un lugar diciendo voy a la iglesia, pero su vida está lejos de Dios. Entonces eso es una cosa con la otra. Para estar arraigados y cimentados en la cobertura de Dios debemos primeramente tener la cobertura de Dios y tener un lugar donde congregarnos. ¿Amén? No hacer una vida llena de pecados, llena de vicios, llena de cosas que al Señor no le agradan y pensar que así estamos cubiertos. Hay hermanos que por pertenecer a algún lugar creen que todo ya está solucionado en sus vidas. Pero la palabra de Dios es clara y específica. Debemos anhelar estar buscando la presencia de Dios en nuestras vidas. Debemos anhelar decir, Señor, yo quiero estar amparado bajo la sombra del Omnipotente. La sombra del Omnipotente es el mismo Dios, la misma gloria, la misma plenitud de la divinidad de Dios que nos guarda, que nos protege, que nos llena de poder, que nos da alegría. La misma sombra de Dios, esa cobertura, ese lazo, esa mano de Dios que bendice nuestras vidas. La sombra del Dios omnipotente realmente la podemos buscar y anhelar cuando abrimos nuestro corazón, cuando abrimos nuestra mente, cuando decimos, Señor, de voluntad, por mi propia voluntad yo te acepto, por mi propia voluntad te abro el corazón. No porque me enseñaron, no porque me obligan, no porque voy a una iglesia. Lo quiero hacer por voluntad. Quiero estar bajo tu sombra, quiero agradarte, quiero servirte. Vamos a leer de nuevo los 2 primeros versículos del Salmo 91 para recordar. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. ¿Dónde está puesta tu esperanza y dónde está puesta tu fuerza? El Señor es el que nos reviste de poder, de fuerza, y es el que nos adiestra para la batalla, ¿no? Porque día a día batallamos con un montón de cosas, con un montón de situaciones. Y no sé si les pasa a ustedes, pero muchas veces humanamente uno no tiene fuerzas. Humanamente hay problemas que hacen que el ánimo de uno esté decaído. Pero el que habita bajo la sombra del Omnipotente morará, dice, con él. Así que
Si vos querés, y yo quiero que el Espíritu Santo de Dios y que Dios mismo venga a mi corazón a hacer morada, tengo que invitarlo. Tengo que decir, Señor, quiero limpiar mi corazón para que tú habites, porque Él no habita en un corazón que no está limpio. Él habita en los corazones que están contritos, humillados, limpios. Si bien todos tenemos pecado y a diario cometemos errores, saben que el secreto está en la intención de nuestro corazón. Él sabe que somos pecadores. Él sabe que cada 2 pasos pecamos, pero Él mira el interior de nuestro corazón y sabe cuando hay un deseo de amarlo y de hacer su voluntad. Dice la palabra de Dios que aquel que se alista a una carrera se abstiene de muchas cosas. Si uno quiere hacer un deporte o llegar a una meta, por ejemplo en una carrera, en un, no sé, ahora no me sale los atletismo, por ejemplo, algo que yo jamás haré. Si uno tiene que hacer eso, tiene que alistarse y privarse de muchas cosas. Y bueno, en la vida del cristiano también, nosotros sabemos que tenemos que guardar nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, la que un día se va a ir al cielo. Y mientras estamos caminando en esta vida, vamos a tener que abstenernos de muchas cosas. ¿Pero para qué? Para ganar, porque vamos a ganar una eternidad con Cristo Jesús. Yo miraba hoy un programa que me atañe porque es cuestión de peso y me decía, pensando en esta palabra, yo decía, el hecho de que yo mire el programa o mire el doctor Cormillot, a mí no me va a hacer adelgazar. ¿Amén? Ese es un ejemplo. El hecho de que yo vaya a una iglesia, a mí no me va a salvar. El hecho de que yo pase toda mi vida no me va a salvar. Lo que me va a salvar es si lo pongo en práctica, si lo recibo, si lo acepto, si se atesora en mi corazón, si mora el Altísimo en mi corazón. Eso me va a salvar. Eso me va a librar de las pestes destructoras, como leíamos recién. Dice, no tendré miedo, dice el versículo 5, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. El diablo ha lanzado miles de espíritus malignos que lo que quieren es destruir. Vieron que mucha gente muere repentinamente, gente que no tiene a Dios, que tienen desgracias así repentinas, que se van antes realmente del tiempo que tendrían que haber ido. Muchas veces son espíritus que son enviados para destruir, para matar, pero a los que tienen a Dios nada les puede pasar. Yo esta tarde quiero que te aferres a esta palabra, de que sientas que Él es escudo y adaga en medio de vos, de ti y de mí, ¿no? Dice que ninguna pestilencia que ande en la oscuridad. Cuando habla de oscuridad, la Biblia simboliza muchas veces las sombras del pecado en la oscuridad, porque en la noche se ven muchas cosas feas, muchos espíritus que andan dando vuelta. Por eso muchas veces cuando se predica hablamos de los lugares, ¿no? Porque hay muchos lugares donde se mueven muchos espíritus, y si uno está en medio de esos lugares y no está bajo la cobertura de Dios, muchas cosas se pegan a nuestras vidas. Y vemos que a veces estamos apagados, que estamos con el ánimo decaído, que no tenemos ganas, y no nos damos cuenta que algún espíritu vino y se posó sobre nosotros. Pero en el nombre de Jesús tenemos que echar fuera toda pestilencia, todo temor, porque el Espíritu Santo de Dios está acá, está en tu vida y está en mi vida. En esta tarde vamos a sentir que el Espíritu Santo está queriendo limpiar nuestras vidas. No sé cómo está tu vida, cómo está tu corazón, si habita Dios en tu alma, si cada mañana, si cada despertar, lo primero en tu vida es decirle gracias, Señor, porque tú estás hoy, en este día, me vas a guiar, voy a hacer tu voluntad. Quiero que mi corazón se limpie de todo pecado. Quiero que la lucha que batallan en mi corazón, que es mi propia carne, ¿no? mi mal carácter o tantas cosas que se agolpan en nuestra forma de ser, sea Dios el que nos ayude a vencer, sea la mano del Omnipotente que nos ayude a vencer. Amén. Vamos a ver que el pueblo de Israel, cuando hablábamos de la nube, el pueblo de Israel caminó bajo la nube de gloria de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan, no? Que Moisés los guiaba y el pueblo iba, la nube los cubría del sol, del día, y de fuego, esa llama
los cubría del frío. Y esto simboliza muchas cosas, ¿no? Cuando nosotros caminamos en este mundo lleno de problemas, de espíritus, si estamos bajo esa nube de gloria que es la Shekinah, ¿se acuerdan que la Shekinah era la misma presencia y la gloria de Dios palpable? Ellos pudieron experimentar, este pueblo de Israel pudo experimentar la protección de Dios. Y así también, nosotros en cada día, a diario, tenemos que experimentar ese poder de Dios en nuestra vida. A eso se llama testimonio. Eso es lo que llamamos tener un testimonio de haber creído lo que hemos leído. De oídas, a veces, como decía Job, de oídas te había oído, mas el día que conocimos de verdad a Dios, que experimentamos una experiencia con Él, ahora sí podemos hablar porque lo recibimos, porque lo palpamos. Esa es la experiencia que tenemos que tener. Ellos experimentaron esa cobertura y se llenaron de gloria al recibir esos cuidados de Dios. Yo quiero en esta tarde, para ir terminando, dejar una pregunta en nuestros corazones. ¿Qué cobertura hay en tu vida? Muchos equivocadamente saben lo que hacen, buscan amuletos, buscan dioses falsos, estatuas, ángeles, cintitas para protegerse, velas, un montón de cosas, oraciones y trabajos en el ocultismo. Y sin darse cuenta, a veces por ignorancia, a veces por la necesidad de algo espiritual, a veces por la necesidad de estar cubierto, ¿no? De decir, estoy protegido, que un rosario, que una medallita. No se dan cuenta que cada día más se acercan al mundo de las tinieblas, porque la gloria de Dios no está ahí. La gloria de Dios y la cobertura de Dios no está en eso. La cobertura de Dios está en la palabra de Dios y en nuestro corazón y en nuestra cabeza, ¿no? Desde la mollera de la cabeza hasta la punta de los pies, somos guiados por Dios, somos cubiertos por la nube de gloria. Podemos andar de día, de noche, sabiendo que nada va a tocar nuestra morada. Y si pasara algo, o pasase algo, Dios está ahí. Dios está ahí para sostenernos. Dios está ahí para enseñarnos. Dios está ahí para mostrarnos algo. Por eso los creyentes, cuando pasan alguna circunstancia difícil, debemos que aprender a agradecer. A pesar de que tenemos pérdidas muchas veces o algo no nos agrade. En el nombre de Jesús, la vida del cristiano es así. Entender que Dios permitió muchas cosas en nuestras vidas. En tu vida, en mi vida. Ha permitido cosas que por ahí no eran de nuestro agrado. Sin embargo, la gloria de Dios con el tiempo nos ha mostrado que fuimos escalando un peldaño más en la vida espiritual, una madurez que no hubiéramos logrado si no hubiéramos pasado por momentos difíciles. Algún día sabremos qué es lo que Dios tenía en su plan para nuestras vidas. Nosotros tenemos que perseverar, hermanos, simplemente perseverar en la palabra de Dios, arraigarnos en esta palabra tan hermosa que día a día nos enseña y nos muestra que la mano de Dios nunca te va a dejar. Nunca, dice la palabra de Dios, que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como estuvo con los discípulos, así como estuvo Jesús mientras estuvo en esta tierra, dijo, cuando yo me vaya, mandaré el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que los consolará en todas las necesidades y les mostrará el camino. Muchas veces no sabemos por qué camino tomar. No sé si a ustedes les pasa, muchas veces decimos, ay Señor, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo será mi futuro? ¿Qué tengo que hacer? El Señor en oración nos muestra, nos indica. ¿Cuándo? Cuando tratamos de hacer la voluntad de Dios. Cuando a pesar de los golpes, de las caídas, ahí nomás te levantas, ¿no? Como el boxeador que a veces se cae de una trompada y se levanta enseguida, quiere estar levantado, amén. Muchas veces el diablo lo que quiere hacer con nosotros con un golpe es tirarnos y hacernos cabo. Y no se levanta más y deja a Dios y nunca más en el camino de Dios. Eso es lo que quiere hacer el enemigo con nuestras vidas. Pero tenemos que ser astutos, dice la palabra de Dios, sabios, sabiendo que van a venir esos golpes, estar atentos, estar alertas, sabiendo que nuestra vida y nuestra ciudadanía no está simplemente en esta vida, sino en una vida con Cristo, en una eternidad con Cristo Jesús. Amén. Cuando uno sabe que nos espera la muerte, como a todo ser humano, en algún momento,
y de ahí nos vamos a ir a la misma presencia de Dios, todo lo soportamos, todo lo miramos con otra óptica. Por eso queremos hablar de Dios, por eso queremos mostrar a otros el Evangelio, porque el que no acepta a Jesús como su Salvador y como su Señor, a través de la sangre, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz para perdón de nuestros pecados, cuando se vaya de este mundo, su alma se va a ir al infierno. Porque hay dos caminos nada más. Está el que se va al cielo y al infierno. Y no es por lo bueno que hayamos hecho en nuestra vida o porque seamos buenas personas, es simplemente por haberlo aceptado en nuestro corazón. Es por decirle, sí Señor, te reconozco como mi Dios, como mi Señor, como el dueño de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y mientras tanto, Él nos va a dar las fuerzas, hermano. Nos va a enseñar, nos va a guiar bajo la sombra del Omnipotente, bajo ese saco, ese manto que decíamos que es la sombra, que la podremos comparar con un gran abrigo. El pueblo que camina bajo esa sombra es un pueblo bendecido. Bendecido no porque tenga riquezas ni cosas materiales, es bendecido porque la mano de Dios está con vos y conmigo. Amén. Vamos a leer el Salmo 63, 7. ¿Se entiende, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Te dejaba esa pregunta, ¿no? ¿Qué cobertura hay en tu vida? ¿Estás viviendo bajo la mano del Dios verdadero o estás cerrando el camino? ¿Perteneces realmente con alma, cuerpo y espíritu a Dios? Amén. Vamos a leer qué es lo que dice el Salmo 63, 7 para terminar esta palabra y orar al Señor. Dice, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Amén. Quiere decir que estar bajo la sombra y la cobertura de Dios nos trae el gozo de la salvación. Nos trae el gozo, dice, has sido, como leímos, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces uno tiene un problema, tiene una dificultad y sin embargo hay paz, hay gozo. No solamente porque estamos pasando un problema, tenemos que estar con las caras largas, sino porque el gozo de Dios es algo que no te lo da ninguna persona. Está impartido en esa cobertura de Dios. Él imparte el gozo, Él imparte la paz en medio de las tormentas. Para el mundo es algo ilógico, decir, ¿cómo estás bien? A mí me ha pasado en una oportunidad, yendo a una profesional, una doctora, que ella me decía una vez, tenía unos tratamientos en la piel, y ella durante 2 o 3 sesiones, yo nunca le había hablado de Dios. Hasta que un día salió el tema y me dice, ay, ¿qué tenés vos? Me dice, que tu paz me pone mal, ya tanta tranquilidad me pone mal. Y yo le dije, no, tengo la paz de Dios, porque ella hablaba de las cosas que pasan en este mundo y los problemas, y yo también le hablaba. Pero sin embargo, la paz que ella percibía de Dios la incomodaba, porque el mundo no puede entender que tengamos paz en medio de las circunstancias difíciles. Pero eso es Dios. Ese es el Dios al cual servimos, al cual adoramos, al cual venimos acá, nos reunimos para darle gracias, para darle gloria, para decir, Señor, yo soy tu hijo y en ti me gozaré, como decía el rey David. Amén. Mi socorro viene de ti y bajo tus alas me regocijo. Amén. Vamos a vivir de acuerdo a la sombra del Omnipotente, como decía el pastor, en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Junto a aguas de reposo nos pastoreará. ¿Cuál es el lugar donde Dios da reposo, descanso y alimento? El pertenecer a una congregación, al pertenecer a un ministerio que alabe a Dios. No estar en la cobertura de la multitud donde muchos dicen, sí, yo voy a tal lugar, y simplemente se quedan con eso. A la hora del combate que el diablo viene, no tienen frutos, no tienen alimento, no tienen agua de vida, porque no están respaldados por una cobertura. Decíamos que la gente busca una cobertura social, busca una cobertura para el auto, para la casa, porque quiere estar resguardado. Con nuestra alma espiritual
está resguardado bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Que el Señor te bendiga. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por esa bendición que tenemos, esa bendición que nos hace libre, esa bendición que está posada sobre nuestra mente y nuestro corazón. Padre Santo, en esta tarde te bendigo, te exalto, te doy gracias porque tu Espíritu Santo está en este lugar y tu palabra nos ha hablado, nos ha mostrado tu gloria y tu presencia, y nos dices que tú caminas con nosotros y tú nos guardas, nos proteges de los peligros, de las pestes, de toda saeta del maligno que venga a batallar o a atacar a tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, te bendigo, te exalto, te doy toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias, Señor, porque tú has mandado a tu Hijo que muriese en una cruz para darnos vida, para darnos esperanza, Señor, para darnos una eternidad contigo. En el nombre de Jesús, Señor, te bendigo, te exalto, te doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Seguí con la mente en Dios. Seguí con tus ojos cerrados. La gloria y la presencia de Dios están aquí. Amén.